Soy Maite, tengo 46 años y soy traductora. ETA asesinó en 2003 a mi hermano Joseba. Muchos insistimos en que si el mundo de Batasuna no condena la historia de ETA y se les legaliza, habrá impunidad. Hay gente que toleraría la impunidad sin enterarse. Y notamos muchas veces barreras invisibles para no oír nuestra voz. Hola, buenas tardes a todos. Sabéis que estamos aquí para hablar sobre el manifiesto que presentó la Fundación de Víctimas del Terrorismo el pasado 23 de noviembre de 2010, donde se recogen las aportaciones que hacen las víctimas a la sociedad civil española en torno al fin del terrorismo etarra. Me gustaría que todos participéis libremente, expresando vuestras opiniones, que no haya ningún tipo de reparo, y vosotros sois los verdaderos protagonistas de este encuentro. Me llamo Rubén, tengo 35 años y soy empleado público. Era un encuentro en el cual participaban víctimas del terrorismo y yo creo que las víctimas del terrorismo hacen un gran esfuerzo dando la cara y presentándose a la opinión pública y contando su opinión, y yo creo que era muy interesante el poder escucharlo personalmente y poder compartir con ellos un momento, ¿no? E intercambiar ideas. Bueno, el documento surge casi del azar. Realizamos una jornada de formación porque los colectivos demandaban información sobre algunas cosas que les preocupaban, sobre la justicia, sobre posibles modelos de fin del terrorismo. Nos pidieron, si fuera posible, si podríamos de alguna manera articular técnicamente las cosas que se fueron comentando. Y el resultado, unos meses más tarde, fue este documento generado a fuego lento. Yo creo que es muy importante plantear algo que, por lo menos en la sociedad vasca y por lo que veo en los medios de comunicación en general, se está produciendo. Y es una incomodidad de los políticos con respecto a las víctimas y asociaciones de víctimas, diciendo que deben ser escuchadas, pero que las decisiones son exclusivamente de los que tienen la responsabilidad política. Y en ese sentido yo creo que el documento, el manifiesto, es una muy importante aportación. Hombre, yo creo que en un Estado de Derecho como es el nuestro, donde tenemos nuestros representantes legales, que son los que hacen las leyes, tenemos los representantes que ejecutan las leyes, los jueces y los que las cumplimos, yo creo que debemos de estar cubiertos con eso. Yo no creo que a las víctimas se les esté tratando paternalista o se les esté tratando, no sé, en un segundo lugar. Yo creo que a mí me parece que se les trata con el respeto y el cariño que evidentemente se merecen. Da la impresión de que sospechas que hay una intención en ese remarcar permanentemente la diferencia entre víctimas y quienes deben adoptar las decisiones políticas, penitenciarias, judiciales, policiales. Creo que insinúas que se esconde algo. Sé perfectamente el que además es una inmunización del proyecto nacionalista radical. Es decir, las víctimas no pueden hablar de forma que al final lo que digan y lo que pidan haga difícil o imposible o ponga obstáculos a la materialización del proyecto nacionalista radical. Yo creo, y hay un interés enorme que es condenamos la violencia, pero eso no implica que el proyecto político por el que actuaron los asesinos esté invalidado para el futuro. Visto este ambiente, esta situación, yo creo que de debilidad de ETA, y estas tentaciones a lo mejor de acabar deprisa y corriendo algo que lleva mucho tiempo y que no es nada fácil de acabar con él y que no se puede acabar tampoco por una decisión política, pues yo creo que hacen bien en hacer un manifiesto e intentar que se debata en la sociedad, porque además tampoco es tan fácil que se debate en la sociedad porque está muy mezclado a veces con asuntos políticos, que no debiera ser así, pero acaba siendo así, y también porque son temas incómodos. Probablemente porque efectivamente víctimas somos todos, y se lo debemos también a la sociedad, que sepan un poco, hemos consensuado entre todos nosotros, hemos sido capaces de decir qué sentimos y qué consideramos, para que quien proceda lo tenga en consideración o no lo tenga, o sea, nada más. Yo lo que creo es que va a haber dolor, seguro, va a haber injusticias, prácticamente seguro, e incluso si todo sale como nos gustaría, habrá gente que no se sentirá representada por ese final, por esa salida. Nadie se va a dar por satisfecho del todo. La creación de la Fundación a mí me parece que fue una buena iniciativa porque superó algo que socialmente había una cierta percepción de vertebración partidista de las asociaciones de víctimas contra el terrorismo. Y eso yo creo que iba en detrimento de la solidaridad de la opinión pública española en relación con las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero sí hay una cierta prevención a que
no sean un obstáculo al deseo social y político del fin de ETA y del terrorismo en nuestro país. Me llamo Jesús, tengo 47 años, soy sociólogo. Yo creo que deberíamos aprender de la historia política de nuestro país, que está cargada de violencia, una guerra civil de 3 años, una dictadura, una política de reconciliación nacional y luego 40 de terrorismo, y que en ese sentido la memoria de las víctimas no sea sepultada sin el reconocimiento y el respeto que merecen. En cuanto a lo que espero del final, es que las luchas sociales y políticas se puedan desarrollar sin violencia, sin por ello renunciar a la radicalidad de las posiciones de cada uno. ¿Es que prevéis que podría haber impunidad? Vamos a ver, yo creo que es obvio que en un Estado de Derecho no va a haber impunidad. Es decir, los delitos se castigan y dependiendo del delito que se haya cometido, el grado del castigo es el que marque la ley. Bueno, que en 1978, y si me equivoco, por favor que alguien me corrija, que aquí hay gente más informada que yo, hubo una amnistía y hubo gente con delitos de sangre que salieron a la calle. Es decir, con esta gente, una generosidad que yo no hubiera aplicado, se ha aplicado ya. Entonces, ¿qué pruebas? Es que ya se ha hecho. En concreto, en España, hace 33 años. Entonces, un camino muy fácil, muy rápido, muy tentador, para mí muy falso. Pero la situación política en este país era totalmente distinta. ETA se ha mantenido a lo largo de 50 años por muchas circunstancias. Una de ellas porque cuando empezó contra una dictadura y fue aplaudida por mucha gente. Quiero decir pero es la realidad de la historia. Yo no digo que esté bien, digo que es la realidad de la historia. Tuvo una base social importantísima y por eso se ha mantenido además a lo largo de 50 años. Es decir, que en el año 77, que estábamos empezando una democracia, fue como un cambio brutal desde una dictadura a un Estado de Derecho. Pero eso fue la razón de que se diera una amnistía de muchas cosas, una amnistía general. La situación 40 o 50 años más tarde no tiene nada que ver. Que yo no es que lo defienda un momento. No, pero vamos a ver, que digo que tiene muchísimo que ver. Y yo te digo que para mí tiene muchísimo que ver. Me llamo Martín, tengo 49 años y soy novelista. Para mí es interesante el momento en el que estamos viviendo, que ojalá llegue el fin del terrorismo. Me parece que las víctimas han jugado no solo un papel de sufrirlo, sino también de voz de la democracia que se ha enfrentado a un proyecto totalitario. Y yo, como ciudadano español y a gusto en un país democrático, considero que me concierne a mí también este debate. Es que si hubiera algún tipo de impunidad no estaríamos en un Estado de Derecho, ¿no? Tiene que prevalecer el imperio de la ley. Estamos hablando de crímenes, estamos hablando de delitos. Evidentemente, pues si hubiera impunidad, ¿por qué va a haber impunidad para estos delitos y no va a haber impunidad para quien atraca un banco? No. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de abstracción, y una persona que mata a otra conscientemente, pues comete un delito y eso en nuestro sistema lleva una pena y nada más. Hay que recordar una cosa que yo creo que es muy simple y muy importante, pero hay unos 300 y pico asesinatos de ETA cuyos autores no son conocidos, cuyos sumarios están incluso cerrados y no se reabren, que son además de los tiempos en que ETA político-militar decidió abandonar. Y eso es impunidad, eso es atentar contra la memoria. Aparte de la impunidad penal, existe una impunidad política, una impunidad social. De forma que el proyecto que fue motivador y causante de 853 o 57 asesinatos sea un proyecto legítimo sobre el que se estructure el futuro político de Euskadi. Eso es una impunidad política brutal. Lo que me parece más grave y más difícil de atacar es la impunidad social. Más allá de la situación actual, en el País Vasco hay impunidad desde hace mucho tiempo y no parece que eso vaya a cambiar a corto plazo. Ni siquiera parece que se hayan puesto en marcha los instrumentos para lograrlo. Y lo digo a sabiendas de que debe ser muy difícil cambiar mentalidades adquiridas o inducidas. Y yo no sé cómo se puede hacer eso. Desde luego sé que no se puede imponer. No se puede imponer, por supuesto. Tenemos, por una parte, una memoria del mal consentido, una memoria de una enorme insensibilidad más allá de momentos puntuales en que la sociedad vasca y navarra se han manifestado claramente en contra, más allá del cambio sociológico que hace que la gente está en contra del asesinato de forma cada vez más manifiesta. Pero cuesta mucho asumir
que hay gente que es responsable de los hechos que ha cometido. Quien quiera algún tipo de beneficio, que trabaje en la desradicalización. Primero, decirlo públicamente. Por tanto, no jugar a ese discurso que todo lo tapa. Yo creo que la deslegitimación tiene que ser del uso de la violencia con fines políticos, pero no de la radicalidad, porque la radicalidad no violenta, qué sé yo, las acciones de Greenpeace descolgándose por unos balcones, el objetivo no puede ser la desradicalización. Ella sí iría más allá, la desradicalización, en el sentido de que hay determinadas ideas que en democracia no son aceptables. Las ideas, si no son ideas terroristas, no hay que perseguirlas. La idea es la idea. Lo que se persigue es un acto punible de esa idea. Me llamo María Ángeles, tengo 58 años y soy médico. Me lo ofrecieron y la verdad es que me pareció un tema muy, muy interesante, ver a las personas directamente, personas víctimas del terrorismo, y bueno, ver qué puntos de encuentro teníamos. Creo que el final de ETA está cerca, por dos razones. La primera, porque la lucha antiterrorista se está viendo que es muy eficaz, y la segunda, porque cada vez el apoyo social es menor. El siguiente punto que vamos a tratar sería que la política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia. Como sabéis, hay 3 grados penitenciarios. El grado 1, régimen cerrado; el grado 2, régimen ordinario, el régimen ordinario; y el grado 3, el régimen abierto. Un terrorista, en el momento que es detenido, automáticamente pasa a grado 1. Si firma el correspondiente papel separándose de la banda, automáticamente pasa al régimen ordinario. El problema se estriba cuando estamos hablando del régimen abierto o del tercer grado. Y es aquí donde nosotros podemos entender que puede haber una política lasa. La ley exige 3 requisitos: hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito, una manifestación inequívoca de separarse de la banda terrorista, y un tercer requisito, que es colaborar con las autoridades para paliar el terrorismo o para poner fin a el terrorismo. ¿Cómo se sabe si realmente se ha arrepentido o no? Si no es por escrito, pongo por escrito, me he arrepentido. Ya, pero tu arrepentimiento es falso. Bueno, pero es que yo lo pongo por escrito. La firma del papel es que puede ser por imperativo legal. Y esto puede sonar a risa y puede sonar a ficción, pero es que se ha producido. Hace menos de 2 meses, un etarra, cuando se pone delante del papel, delante de la Junta de Vigilancia Penitenciaria, dice que pide perdón a las víctimas y se separa de la banda por imperativo legal. Hombre, obviamente la Junta de Vigilancia Penitenciaria no le concedió el grado, pero es que tuvo el valor de hacerlo. Hay una serie de delitos que son privados y otros que son males públicos. Los terroristas lo que hacen es intentar subvertir las instituciones o influenciarlas por el miedo que provocan utilizando la vida humana y la vulneración de los derechos humanos como elemento de enorme poder. Claro, hay una parte pública que quien desee, quien realmente piense que se hace responsable de los daños que ha causado, se hace responsable de alguna manera de los pagos que tiene que generar, porque todos los ciudadanos estamos pagando lo que ellos no han pagado, además. Y en tercer lugar está cómo intentar atajar ese daño. Cómo decirlo públicamente para que otros no sigan su ejemplo. Pero si hay un asunto que, porque antes ha salido, hablando de los derechos humanos, y yo creo que todos compartiremos que un preso, por el hecho de ser preso, no tiene que ser dejado de sus derechos humanos. En la Convención de Naciones Unidas sobre los principios de las personas que están privadas de libertad, existe el punto 23, creo que es el que habla de facilitar el acercamiento de los presos a su lugar de origen. Yo creo que el principio de Naciones Unidas está recogido en la legislación española, en la que se habla también de que el cumplimiento de la pena tiene que ser lo más cerca posible a su domicilio habitual, pero es un precepto que está sometido a las posibilidades y al principio superior, que es el de la reinserción. Y es por lo que se empezó con la política de dispersión de los presos, precisamente para romper esa presión de grupo que imposibilitaba ningún tipo de colaboración al Estado de Derecho ni a todo lo demás. La lectura del manifiesto, la solución final es concreta y determinada. Cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico vigente, cumplimiento estricto del Estado de Derecho. No pedimos nada más. Sobre todo quería decir que
no me gustaría que se percibiera que tenemos ningún ensañamiento especial, para nada. O sea, quiero decir que cuando Antonio dice que se cumpla la ley, realmente no es más que lo normal. Y en cuanto a alguien realmente quiera desvincularse, démosle posibilidades para que por favor salga de ese núcleo mafioso. Estamos hablando lo mismo, claro. Por supuesto. Soy Tomás, tengo 46 años, soy ingeniero economista y víctima de ETA desde el año 1998. He sido educado en el compromiso cívico y la voluntad de los que mataron a mi padre precisamente era, entiendo que dejarle en el olvido, como a todas, como al resto de víctimas. Y bueno, pues quiero dar testimonio a la sociedad que siempre la hemos sentido con nosotros, de la vivencia y de la sinrazón que implica matar a la gente para conseguir objetivos de ningún tipo. Debemos de pedir a los medios de comunicación pues que no hagan una feria, ¿no?, del dolor de las personas, y especialmente yo creo que en este tema es muy, muy sensible, ¿no? Y además también creo que intentar velar por el lenguaje es tarea complicada, ¿no? Precisamente el lenguaje nos sirve para comunicarnos, también para definirnos, cada uno que se defina como quiera. Es decir, si yo leo un artículo de alguien que dice un luchador por la libertad en el País Vasco, pues yo ya sé el sesgo que tiene ese artículo. Me he formado ya, solo con leer esa frase, me habré formado ya una opinión del articulista y bueno, quiero decir que yo eso no creo que lo puedas prohibir, ¿no? Respecto a los medios de comunicación, en fin, no me considero representante de nada, pero déjame que por alusiones. También hemos recorrido un largo camino, los medios de comunicación. Y además hemos llegado a un consenso. Cuando se tratan asuntos así, la violencia de género sería otro y ahí todavía estamos muy lejos del comportamiento ideal. Al final se alcanzan consensos sobre lo que se puede decir y lo que no, cómo hay que decirlo. Bueno, es que hay que pensar en lo que las palabras quieren decir. Entonces, los medios de comunicación, al igual que la sociedad en general, hemos recorrido un largo camino y yo creo que el consenso desde hace mucho tiempo está alcanzado. Y puede haber algún francotirador de la palabra que de pronto diga algo que no tiene ningún sentido. Pero sabemos cómo debemos abordar una noticia de un atentado terrorista. Afortunadamente, en los últimos tiempos tenemos pocas oportunidades de poner en práctica estos conocimientos adquiridos de una manera tan dolorosa, ¿no? Me llamo Eva, tengo 48 años y soy periodista. En mis mejores sueños, los etarras se convierten al pacifismo, abandonan las armas a la puerta de una comisaría, cumplen sus condenas, piden perdón a las víctimas y se reintegran en la sociedad que les espera, no diré con los brazos abiertos, pero sí con una cierta generosidad. Me conformaría con que lográramos que entregaran las armas, que se pudiera verificar que efectivamente las han entregado y con que se vieran obligados primero a cumplir sus penas y después a integrarse en la sociedad y a acatar las leyes, a cumplir las leyes, poco más. Realmente en el documento lo que aparece es un epígrafe que se llama contra la banalización del mal en la comunicación pública. No es un imperativo categórico ni que queramos poner censura, es simplemente que conocemos la forma tan habilidosa de utilización de las palabras para banalizar el mal y para banalizar el bien. Yo quería decir una obviedad, y es que hemos recorrido un largo camino y que todos descubrimos con asombro de pronto que en algún momento de nuestras vidas convivimos con alguien cuyo padre había sido asesinado y a pesar de que estábamos horas y horas con esa persona nunca llegamos a saberlo. Y uno se pregunta ahora que por qué es posible o fue posible que eso ocurriera. Yo tengo que dar las gracias a la sociedad española precisamente por la sensibilización que ha tenido en los últimos años. Y lo tengo que dar desde un punto de vista personal. Cuando a mi padre le matan en el año 1979, la sensibilización de la sociedad española era nula. Nula hasta el punto de que las víctimas no éramos víctimas, nos escondíamos de la sociedad. Lo primero que te oías cuando decías a mi padre lo ha matado ETA es ¿y tu padre qué ha hecho? Cuando en un determinado año la sociedad española se empieza a sensibilizar, yo recupero muchos valores personales y valores humanos. Si yo no sintiera la cercanía de la sociedad española, probablemente seguiría dentro del armario. El final de la violencia etarra debe ser un final con vencedores y vencidos, donde los vencedores sean el Estado de Derecho y la sociedad española, y los vencidos evidentemente sean ETA y su mundo afín. Creo que no se puede aceptar lo que algunos están denominando que se debe llegar a un empate técnico o a una solución lo menos traumática posible para el colectivo
terrorista. Entiendo que 858 muertos y miles de heridos no pueden avalar de ninguna de esas maneras dicha pretensión. La normalización de la vida en Euskadi. Tomás. Creo que falta bastante, hemos tocado aquí el tema de la educación, pero también creo que la gente joven sí que ya va viendo que esto que es un poco una falacia, esto de un pueblo oprimido, castigado, que no tienen libertad, vamos, todas estas cosas en las que se ha argumentado. Entonces, yo soy optimista, soy por naturaleza, no quiero ser ingenuo, pero tenemos que ser una sociedad más abierta, más plural y más sensible a los demás. Yo creo que el pueblo vasco, para mí, debe ser un pueblo, como todos, pluralista y que sea capaz de convivir con distintas ideas. Cuando se habla de normalización del País Vasco y Navarra, yo creo que una de las asignaturas muy importantes que hay que superar es la del miedo. Hay muchísima gente que, desde luego, no se ha liberado para nada. No se atreve a dar realmente sus opiniones públicas, ni políticas, ni tan siquiera pensar con libertad. Normalización es que en Euskadi nadie tenga que andar con escolta. Normalización es que nadie le insulte por la calle, por manifestar sus opiniones. Que no le llamen iluminado, que no le llamen sinvergüenza, que no le llamen traidor, o que no le ponen a mí, José Barregui, enemigo de Euskadi. Normalización de una cultura, de soportarse mutuamente. No digo ni siquiera tolerarse. Me bastaría con soportarse mutuamente, no insultar a la gente. Lo malo es que a los que intentamos en pequeñito y no hacemos más que cumplir con nuestro deber cívico, por desgracia, nos siguen llamando valientes. Lo cual quiere decir que eso de la normalización está muy lejos y estoy de acuerdo en que la normalización se tiene que producir en Navarra y en Euskadi. Soy Joseba, tengo 64, voy a cumplir en mayo 65 años, estoy en vísperas de la jubilación y en estos momentos todavía soy profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco. Una cosa es lo que me gustaría que fuera el sueño que tengo yo del final de la violencia etarra, que sería con un reconocimiento por parte de quienes mandaran en ETA en ese momento, que espero que sea lo antes posible, de reconocimiento del camino errado. Me gustaría que lo reconocieran ellos y también me gustaría que la sociedad vasca se mirara en el espejo y se preguntara qué ha hecho y dónde ha estado a lo largo de toda esta historia. Se producirá un fin imperfecto y difuso de ETA, quizá por inanición, y la sociedad vasca pues no se va a enfrentar a su tarea de mirarse al espejo. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por vuestra disponibilidad y por vuestra colaboración y damos por terminada esta sesión. Si se asume que la estrategia del mundo de ETA y Batasuna es aceptable, se convertirán paulatinamente en vencedores. Sufrirán los inocentes y los que han confiado en derrotar a ETA. Ser generoso con el cruel obliga a ser cruel con los inocentes. Lean nuestro documento.